El agente 007 se ha convertido en un ícono tan importante e influyente en el cine que es fácil olvidar que el personaje nació en la literatura. Es, en esencia, un personaje literario. En cada generación siempre se genera el debate de cuál actor que lo ha encarnado se acerca más a la esencia del personaje, pero cuando caemos en estas comparaciones solamente utilizamos como parámetro el Bond que conocemos en el cine. Pero lo cierto es que James Bond, como nosotros lo conocemos en las películas, es un personaje que dista bastante del espía que el autor Ian Fleming creó en sus novelas. A continuación, les presento las 007 diferencias entre el Bond de las novelas y el Bond de las películas. En la cultura popular, James Bond es reconocido como un símbolo de elegancia y sofisticación. Cuando alguien se pone un traje de gala o cualquier vestimenta que muestre clase, es imposible halagarlo sin que de manera inconsciente lo comparemos con James Bond. Este reconocimiento es lo que siempre lleva a los productores a que James Bond use lo mejor de lo mejor en cuanto a vestimenta masculina se refiere, teniendo al personaje vistiendo trajes de las marcas más prestigiosas del momento, como Brioni o Tom Ford. Pero, y sé que esto puede ser chocante para muchos, lo cierto es que en las novelas James Bond no es un personaje tan elegante ni sofisticado. De hecho, tiene gustos más simples y minimalistas de lo que la gente se imagina. En lugar de esos trajes súper elegantes de 2 y 3 piezas de diferentes colores, en las novelas Ian Fleming solía presentar a Bond con un simple traje azul marino de 2 piezas, corbata negra fina y camisas de mangas cortas. Así es, camisas de mangas cortas debajo de un traje, las cuales podían ser blancas, un azul oscurecido o caqui. Las pocas veces que se describía al personaje usando otro tipo de vestimenta era cuando usaba su tuxedo de un solo botón con su clásico corbatín o un dinner jacket blanco. Por supuesto, el Bond de las novelas no dejaba de tener gustos finos en cuanto a los tragos y cócteles que disfrutaba beber. De hecho, el trago bautizado como Vesper que vemos en Casino Royale es un trago real que se inventó Ian Fleming, el cual el agente 007 también bebía. La segunda gran diferencia entre el agente de las novelas y el de las películas es en cuanto a su actitud y su carisma. En las películas, James Bond es conocido por tener una actitud bastante pícara, relajada y a veces sarcástica, con un picante humor negro y diálogos irónicos que deja salir siempre que tiene la oportunidad. Sin embargo, el Bond de las novelas es un hombre con una actitud mucho más cortante, brusca y reservada. No es un tipo tan hablador como se ve en las películas. De hecho, la mayoría de sus diálogos son monólogos internos, líneas que el personaje piensa pero que no verbaliza, lo cual lo hace mucho más misterioso. Otro factor importante es que el Bond de las novelas no disimula su machismo y su complejo de superioridad. En la novela de Casino Royale, cuando James se entera de que una mujer les estará asistiendo en la misión, este se molesta, dando por hecho que la mujer será un estorbo y una distracción, al punto que se refiere a ella como perra. Si bien el Bond de las películas puede ser fácilmente asociado con el perfil de un héroe patriótico o un antihéroe dependiendo de la encarnación, en las novelas James Bond es un personaje mucho más sombrío y complejo. No es un hombre que está para juegos, es un asesino profesional frío, calculador y a veces un auténtico bastardo. Si pudiéramos compararlo con alguna encarnación del personaje en el cine, diría que lo que más se asemeja al Bond de las novelas es la interpretación de Timothy Dalton en License to Kill y Daniel Craig en Casino Royale. La tercera diferencia importante es en la tecnología y los artefactos que el agente 007 usa en sus misiones. En las películas, el personaje brilla por utilizar tecnología de punta, que en muchas ocasiones parece casi futurista.
minimalista: autos lujosos mejor armados que un tanque, relojes que disparan láser, bolígrafos explosivos, jetpacks y mucho más. Sin embargo, la tecnología que Bond utiliza en las novelas es mucho más sutil y minimalista. Lo más extravagante que lo hemos visto usar en los libros es un maletín con herramientas y compartimientos secretos, uno como el que vemos en la película From Russia with Love. De hecho, en las primeras películas con Sean Connery, la tecnología de Bond también era bastante minimalista. La tendencia de Bond utilizando tecnología más extravagante inició con su tercera película, Goldfinger, en 1964. Asimismo, tenemos el vehículo que Bond utiliza. Desde Goldfinger, el Aston Martin DB5 se ha convertido en el equivalente al Batimóvil para el agente 007. Al día de hoy, los vehículos de la marca Aston Martin siguen siendo los autos estrella para esta saga. En cambio, el vehículo que Bond conduce con frecuencia en los libros es un blower Bentley. La cuarta diferencia entre el agente de los libros y el de las películas es su evolución como personaje. Antes de la llegada de Daniel Craig, el agente 007 siempre era concebido por los guionistas como un personaje neutro. A ver, para darme a entender, en toda película lo natural es que el protagonista sufra algún cambio, que aprenda una lección, que madure o que crezca como individuo. Esto es lo que se conoce como un arco, que el personaje que conocemos al principio de la historia se transforma y se convierte en alguien diferente para cuando la historia finaliza. Sin embargo, James Bond es lo que se conoce como un personaje neutro, pues él mismo no cambia con cada película, sino que sigue siendo el mismo. Esto se hace a propósito, pues la mayoría de las películas tienen una naturaleza más episódica. La historia que vino antes no se relaciona con la siguiente, de forma tal que cada película sea independiente en su narrativa. De esa manera, la audiencia nunca se siente obligada a estar al día con las películas anteriores. Puedes ver cualquier aventura de 007 e igual disfrutarla. Claro, esto es así en las películas, pero en los libros el personaje sí evoluciona, pues con cada nueva novela el personaje va madurando, partiendo de lo vivido en el capítulo anterior. Por ejemplo, en la novela de Thunderbolt se introduce la organización de Spectre y su villano Ernst Stavro Blofeld. Sin embargo, Bond y Blofeld no se conocen hasta el libro que vendría después, On Her Majesty's Secret Service, que es donde James Bond se enamora de Tracy DiVincenzo, que al final es asesinada por Blofeld. Esta trama continúa en el libro You Only Live Twice, en donde James se venga de Blofeld, estrangulándolo con sus propias manos. De hecho, los libros de Thunderbolt, On Her Majesty's Secret Service y You Only Live Twice son bautizados como la trilogía de Blofeld, por ser novelas con un villano común y donde la trama de una carga a la otra. El personaje pasa por tantos cambios que en la novela You Only Live Twice, James Bond tuvo un hijo con el personaje Kissy Suzuki, a quien deja embarazada al final del libro, teniendo como hijo a James Suzuki. Así es. En las novelas, James Bond fue padre de familia, aunque en este punto de la historia ni el mismo agente lo sabía, pues Kissy se lo mantuvo oculto para que la criatura no se viera involucrada en la peligrosa vida de espionaje. Es una historia sumamente trágica e interesante. Si quieren un video al respecto, háganmelo saber en los comentarios. A pesar de que en las películas el personaje se ha mantenido neutral, lo cierto es que en las novelas James Bond es un personaje mucho más humano, que ha vivido tragedias, ha experimentado sed de venganza, y era un personaje que iba madurando con los años. De todas las encarnaciones en el cine, el que más se acerca a este arco del Bond de las novelas es Daniel Craig, cuyas historias están interconectadas, tienen un comienzo, un medio y un final, subtramas con desenlaces trágicos y un personaje que va madurando
y evolucionando. La quinta diferencia podrá parecer obvia, pero es importante resaltarla, y es la época en la que estas historias se desarrollan. Casino Royale, la primera novela de Ian Fleming sobre James Bond, fue publicada en 1953. En esa época ya el mundo se encontraba en plena Guerra Fría, la edad de oro del espionaje, el contraespionaje y las operaciones encubiertas. Este es el contexto histórico en el que el personaje se concibió, y todas las novelas se escribieron tomando en cuenta este contexto. Sin embargo, a medida que el tiempo fue avanzando, las películas se fueron alejando cada vez más de ese contexto. Es por eso que antes de la llegada de Pierce Brosnan, el mundo tenía dudas de si tendríamos nuevas películas de James Bond. Pues en un mundo en el que la Guerra Fría ya terminó, ¿qué sentido tendría tener al agente 007 en tiempos en que la era de espionaje expiró? Pero por fortuna, el cine ha demostrado que James Bond puede funcionar en la era moderna, siempre y cuando las tramas se actualicen al contexto político del momento. Razón por la cual el James Bond del cine ya no es un personaje de la Guerra Fría, sino que ha pasado a ser un personaje contemporáneo. La sexta diferencia entre el Bond literario y el del cine radica en la variedad de sus aventuras. Me explico. Desde la película de Goldfinger en 1964 se ha establecido lo que popularmente se conoce como la fórmula Bond. Esta fórmula consiste en una serie de patrones que todas las películas han seguido. La trama de cada película puede variar, pero cada nueva entrega conserva estos patrones para que las películas sean reconocibles y para que se sienta como una película de James Bond. El villano y su plan maestro, las chicas Bond de turno, la visita a localidades exóticas, la sensación de glamour y el estilo que carga cada aventura, la relación de Bond con Q, el uso creativo de los gadgets, esas grandes secuencias para abrir la película antes de los créditos, la forma en que el guión está estructurado. Puedes tomar estos elementos y mezclarlos o disfrazarlos de infinitas maneras, pero siempre y cuando se manifiesten de alguna forma, siempre se sentirá como una película de James Bond. Sin embargo, esta es una fórmula propia de las películas, pues las novelas no siguen ninguna fórmula en particular. De hecho, cada relato dista muchísimo de una novela a la otra, en cuanto al tipo de argumento, el tono y hasta en calidad. Hay historias de James Bond que ni siquiera son aventuras de espionaje per se, y hay otros relatos en los que James Bond ni siquiera es el protagonista directamente. Hay historias del agente 007 que guardan mayor semejanza con una telenovela mexicana que con un thriller de espionaje clásico. Puede que lo que diga ahora parezca un sacrilegio, pero hay que decirlo. Ian Fleming creó a uno de los personajes más fascinantes que cambiaron la cultura pop y las historias de espionaje para siempre, pero hay que admitir que no todas sus novelas fueron excelentes. De hecho, hay relatos suyos que hasta rozan lo mediocre. En ese sentido, el autor era brillante, sí, pero muy inconsistente. Pero en definitiva, la séptima y la más importante de las diferencias entre el Bond de los libros y el de las películas son las influencias que tiene el personaje. Tenemos que dejar algo claro. La intención de Ian Fleming nunca fue ponerse a sí mismo como un personaje literario en sus novelas. Sin embargo, James Bond sí es una proyección de todo aquello que al autor le fascinaba y que aspiraba a ser. James Bond cuenta con muchas cualidades, rasgos de personalidad, estilo de vestimenta, gustos y filosofía de vida que eran propias del mismo Ian Fleming. Rasgos que él tomaba de sí mismo y las exageraba para trasladarlo en su personaje. Es por eso que técnicamente James Bond es un Ian Fleming elevado a su máxima potencia. Pero esto es así en las novelas, porque en las películas es otra historia. Aquí es donde entra el gran Terence Young, el director de la primera película oficial de 007 de la mano de Eon Productions,
Dr. No. Terence Young era un hombre que había tenido una vida extravagante, era extremadamente culto, tenía un excelente sentido de la moda masculina, tenía etiqueta, protocolo, estilo, encanto y un hombre de gustos sumamente finos. Cuando eligieron a Sean Connery para interpretar al gran agente 007, fue Terence Young quien tomó a Sean Connery y moldeó al personaje como nosotros lo conocemos hoy día. El director le enseñó a cómo vestir, a cómo caminar con estilo, a pedir un trago, tips para cortejar a una dama, seguridad, carácter. Así como Ian Fleming descargó rasgos de su personalidad en el personaje en las novelas, Terence Young fue el hombre que descargó toda su impronta en el espía que se ha inmortalizado en la pantalla grande. Es por eso que cada vez que elogias a James Bond por su encanto, su elegancia o por lo sofisticado que es, no estás hablando del Bond que creó Ian Fleming. En realidad estás elogiando al James Bond de Terence Young. De ahí se explica que se haya desencadenado el eterno debate sobre quién ha sido el mejor James Bond, pues muchos fans tenemos dos prototipos diferentes sobre cómo el personaje debe ser interpretado, si debe ser como lo creó Ian Fleming en los libros o si debe ser como lo transformó Terence Young para las películas. Un Bond más oscuro, humano y brusco como el de Daniel Craig y Timothy Dalton, o un Bond más sofisticado como Pierce Brosnan o Roger Moore. En ese sentido, cabe mencionar que hace muchos años, cuando este canal estaba dando sus primeros pasos, hice un video abriendo un debate sobre quién es el mejor James Bond, el cual lamentablemente tiene una reclamación por derecho de autor y ya ni se escucha bien. Por eso les tengo una propuesta. Si quieren que haga un nuevo video actualizado sobre quién ha sido el mejor James Bond, háganmelo saber en los comentarios. También aprovecho para decirles que no solamente me gusta hablar de películas, también adoro contar mis propias historias. Es por eso que les recomiendo esta novela escrita por mí, Agente Spectrum y los Centinelas del Infierno. Danny Spectrum es un espía implacable al servicio de la Agencia Internacional de Inteligencia Paranormal, neutralizando las oscuras amenazas que el mundo desconoce. En esta misión, el agente Spectrum y su equipo deberán proteger a Teresa Sattler, una joven empresaria que está siendo perseguida por las entidades más mortíferas invocadas desde el infierno. Así es una aventura de espionaje con elementos de ciencia ficción y suspenso. El libro está disponible a la venta en Amazon, pero si en lugar de leerlo prefieres escucharlo, te doy la noticia de que pronto el libro estará disponible en formato de audiolibro y será exclusivo para los que me apoyan en Patreon. Si quieres saber más, súmate a la comunidad para recibir contenido exclusivo. Muchísimas gracias por su apoyo. Recuerden suscribirse, darle clic al botón de la campana y seguirme en las redes sociales para que no se pierdan de todo lo que vendrá próximamente. Flick fuera.